3, 2, 1, arrancamos con el capítulo parte 12. El tiempo no será nuestro siempre. Capítulo 114. Amanda, lo estoy leyendo en PDF. Ay, no, ya arrancamos con el inglés francés. Vamos bien, ¿eh? The Lognion Intelligencer, 15 de mayo de 1776. Independencia. Después de la famosa victoria en el puente de Moores Creek, el cuarto Congreso Provincial de Carolina del Norte ha decidido adoptar las resoluciones de Halifax. Estas resoluciones autorizan a los delegados al Congreso Continental a coincidir con los otros delegados de las otras colonias en la declaración de la independencia y en el establecimiento de alianzas extranjeras, reservándose esta colonia el derecho exclusivo y privativo de redactar una constitución y leyes para esta colonia y, mediante la aprobación de las resoluciones de Halifax, Carolina del Norte, se ha convertido en la primera colonia en refrendar oficialmente la independencia. El primer buque de una flota comandada por Sir Peter Parker llegó a la desembocadura del río de Cape Fear el 18 de abril. La flota está compuesta por 9 embarcaciones en total y transporta tropas británicas con el objeto de pacificar y unir a la colonia, según las palabras del gobernador Josiah Martin. Robo. Bienes por cantidad de 26 libras, 10 chelines y 4 peñiques en total han sido sustraídos del almacén del señor Neil Forbes en Water Street. Unos ladrones practicaron un agujero en la parte trasera del establecimiento durante la noche del 12 de mayo. 2 hombres, uno blanco y uno negro, fueron vistos alejándose de allí en un carromato impulsado por una yunta de mulas color castaño. Cualquier información respecto de este atroz crimen será generosamente recompensada. Diríjase a W. Jones, encargado del Gull and Oyster, en la Plaza del Mercado. Nacimiento del capitán Roger Mackenzie del Cerro de Fraser y su señora. Nació una niña el 21 de abril. Se informa de que la recién nacida y su madre gozan de buena salud, y la niña ha sido bautizada como Amanda Claire Hope Mackenzie. Roger nunca se había sentido tan aterrorizado como cuando le pusieron en los brazos por primera vez a su hija recién nacida. Apenas tenía unos minutos de vida. Su piel era tierna y perfecta, y tan delicada que tuvo miedo de dejarle marcadas las huellas digitales. Pero era tan bonita que tuvo que tocarla, y pasó su nudillo por la mejilla pequeña y regordeta, mientras acariciaba la sedosa y negra telaraña de sus pelos con un incrédulo dedo índice. Se parece a ti, Brianna, sudorosa, desaliñada, deshinchada y hermosa. Estaba tumbada sobre las almohadas con una sonrisa de oreja a oreja, aunque cada tanto desaparecía por el cansancio. Sí, él estudió la diminuta cara con una concentración total. Había llegado a conocerla íntimamente en el transcurso de los meses en que los golpes y las patadas lo despertaban, en que observó el abultamiento líquido del vientre de Brianna, en lo que sentía como la pequeña subía y bajaba cuando él estaba acostado detrás de su esposa, aferrándole el estómago y bromeando. ¿Te parece que tiene cara de Marjorie? Brie levantaba la cabeza, asomándose hacia el bulto envuelto por las mantas. Habían debatido sobre el nombre durante meses, haciendo listas, discutiendo. Por fin, tentativamente, habían decidido que, si era varón, el nombre sería Michael, y si era niña, Marjorie, por la madre de Roger. Su hija abrió los ojos de improviso y lo miró. Eran rasgados. Se preguntó si permanecerían así como los de su madre. Una especie de azul suave y mediano, como el cielo a media mañana. Nada notable a primera vista. Pero cuando uno los miraba directamente, era algo vasto, sin límites. No, dijo en voz baja,
mirando aquellos ojos. No, su nombre es Amanda. Yo no había dicho nada al principio. Era algo habitual con los recién nacidos, en especial los bebés, que habían nacido un poco prematuros, como era el caso de Amanda, nada de qué preocuparse. El conducto arterial o ductus arteriosus es un pequeño vaso sanguíneo en el que el feto conecta con la aorta con la arteria pulmonar. Los bebés tienen pulmones desde luego, pero antes del nacimiento no los utilizan. Todo el oxígeno que reciben viene de la placenta a través del cordón umbilical. Por lo tanto, no es necesario que circule sangre hasta los pulmones, salvo para nutrir el tejido que está desarrollándose. Y, de ese modo, el conducto arterial permite que la sangre no pase por los pulmones. Pero, al nacer, el bebé realiza su primera inspiración y los sensores de oxígeno de este pequeño vaso sanguíneo hace que se contraiga y se cierre de manera permanente. Con el conducto arterial cerrado, la sangre se dirige del corazón a los pulmones, recoge oxígeno y regresa para ser bombeada al resto del cuerpo. Un sistema ordenado y elegante, salvo que no siempre funciona correctamente. El conducto arterial no siempre se cierra. Si continúa abierto, la sangre sigue fluyendo a los pulmones, desde luego, pero el desvío sigue presente. En algunos casos pasa demasiada sangre a los pulmones y los sobrecarga. Los pulmones se hinchan, se congestionan y cuando la sangre desviada fluye hasta el cuerpo, hay problemas con la oxigenación que pueden volverse graves. Pasé el estetoscopio por el diminuto pecho, apretando la oreja, escuchando con atención. Era mi mejor estetoscopio, un modelo del siglo XIX llamado Pinard, consistente en una campana con un disco plano en un extremo, contra el que tenía apretado el oído. Me había hecho construir uno de madera. Este era de peltre. Brianna lo había moldeado con una lija. En realidad, el murmullo era tan claro que me pareció que casi no necesitaba un estetoscopio. No era un chasquido ni un latido fuera de lugar, tampoco una pausa demasiado larga o el silbido de un agujero. Había unos cuantos sonidos inusuales que un corazón podía hacer, y la auscultación era el primer paso del diagnóstico. Defectos atriles, defectos ventriculares, válvulas deformadas, todas tienen murmullos específicos, algunos que se presentan entre los latidos, otros que se mezclan con los sonidos propios del corazón. Cuando el conducto arterial no se cierra, se lo llama patente. Abierto, un conducto arterial patente emite un murmullo continuo, suave, pero audible con un poco de concentración, particularmente en las regiones supraclavicular y cervical. Por enésima vez en 2 días me agaché, con la oreja apretada contra el pinar, mientras lo pasaba por el cuello y el pecho de Amanda, esperando, contra toda esperanza, que el sonido hubiera desaparecido. Pero no. Gira la cabeza, cariño. Sí, muy bien. Respiré y le giré la cabecita delicadamente, con el pinar a un lado del cuello. Era difícil meter el estetoscopio en aquel cuello tan pequeñito y regordete. Allí estaba. El murmullo se incrementó. Le giré la cabeza hacia el otro lado. El sonido disminuyó. «Oh, por todos los diablos», dije en voz baja para no asustarla. Hice a un lado el pinar y la cogí, acunándola contra mi hombro. Estábamos solas. Brianna ya había subido a mi habitación a echarse una siesta, y todos los demás habían salido. La llevé a la ventana de la consulta y miré hacia afuera. Era un día precioso y primaveral en la montaña. Los chochines habían vuelto a anidar bajo el alero. Podía oírlos, conversando con su piar suave y nítido. «Pájaro», dije, acercando los labios a su pequeña oreja. «Pájaro ruidoso». Ella se agitó, somnolienta, y se tiró un pedo como respuesta. «Correcto», dije.
sonriendo a pesar de mí misma. La sostuve hacia afuera un poco para poder mirarle la cara. Adorable, perfecta, pero no tan recordeta como cuando había nacido una semana antes. Era perfectamente normal que los bebés perdieran un poco de peso al principio, me dije. Sí, que lo era. Un conducto arterial patente puede no presentar síntoma alguno, más allá de ese murmullo extraño y continuado, pero hay casos en que sí los hay. Si es grave, el infante se ve privado del oxígeno que necesita. Los principales síntomas son pulmonares, jadeos, respiración superficial y rápida, mal color y un desarrollo ininterrumpido, debido a la energía utilizada en el esfuerzo por obtener oxígeno suficiente. Deja que la abuela vuelva a auscultarte, dije, apoyándola sobre el edredón que había extendido en la mesa de la consulta. Ella gorjeó y pateó cuando levanté el pinar y volví a ponérselo en el pecho, pasándoselo por el cuello, el hombro y el brazo. «Oh, Jesús», susurré cerrando los ojos. «Por favor, que no sea grave». Pero el sonido del murmullo pareció hacerse más fuerte, ahogando mis plegarias. Abrí los ojos y me encontré con Brianna, de pie en el umbral. «Sabía que algo andaba mal», dijo con voz firme, limpiando el trasero de Mandy con un paño húmedo antes de volver a ponerle los pañales. «No toma el pecho como lo hacía Jamie. Actúa como si tuviera hambre, pero mamá solo durante unos minutos antes de quedarse dormida. Entonces se despierta y vuelve a hacer alboroto unos pocos minutos después». Se sentó y le ofreció un pecho a Mandy. En efecto, el bebé se abalanzó sobre él como si estuviera muriéndose de hambre, mientras ella le daba de mamar. Alcé uno de sus minúsculos puños y le separé los dedos. Las uñas tenían una débil coloración azulada. «Entonces», dijo Brianna con calma, «¿qué ocurrirá ahora?» «No lo sé. A veces no hay síntomas, o solo muy leves. Si la abertura es muy grande y te encuentras con síntomas pulmonares, entonces podría estar bien, solo que no se desarrolla, no crece como es debido, por las dificultades de alimentación. En otros casos», inspiré hondo, preparándome, «podría tener un fallo cardíaco o hipertensión pulmonar, es decir, presión sanguínea muy elevada en los pulmones». «Sé lo que es», repuso Bri muy tensa, o endocarditis infecciosa, o no. «¿Morirá?», me preguntó sin rodeos, levantando la mirada hacia mí. No podía decirle otra cosa que la verdad. «Probablemente. No puedo saberlo con seguridad, pero probablemente», repitió Brianna, y yo asentí, volviéndome, incapaz de mirarla a los ojos. Sin elementos modernos como el ecocardiograma, no podría juzgar la extensión del problema, pero tenía no solo la evidencia de mis ojos y mis oídos, sino lo que había sentido pasar por su piel a la mía, esa sensación de que algo va mal, esa inquietante convicción de que parece cada tanto. «¿Puedes curarla?», oí el temblor en la voz de Brianna, y me acerqué de inmediato a rodearla con los brazos. Tenía la cabeza inclinada sobre Amanda y vi caer sus lágrimas, una, luego otra, oscureciendo los ralos rizos de la coronilla de la cabeza del bebé. «No», susurré, abrazándolas a las dos. Me sentí presa de la desesperación, pero la abracé con más fuerza, como si pudiera mantener el tiempo y la sangre a raya. «No, no puedo». «Bueno, no hay alternativa, ¿verdad?» Roger sintió una alarma sobrenatural y deseó aferrarse a ella el mayor tiempo posible. «Tienes que ir». Brianna lo miró fijamente, pero no respondió. Su mano se movió por encima del bebé que dormía en su regazo. Claire se lo habría explicado todo, más de una vez, con paciencia, al darse cuenta de que él no podía aceptarlo. Seguía sin creerlo, pero la visión de aquellas uñas diminutas volviéndose azules mientras Amanda se esforzaba por chupar
se había clavado en él como las garras de una lechuza. Según le había dicho ella, era una operación sencilla en un quirófano moderno. ¿No puedes?, le había preguntado, con éter. Ella había cerrado los ojos y había negado con la cabeza. No, puedo operar cosas muy simples, hernias, apéndices, amígdala, e incluso en esos casos hay riesgos, pero algo tan invasivo en un cuerpo tan pequeñito, no. Si quieres que viva, tienes que llevarla de regreso. De modo que habían comenzado a discutir lo impensable. Amanda debía pasar a través de las piedras, si podía. Jamie Fraser cogió el anillo de rubíes de su padre y lo sostuvo sobre la cara de su nieta. Los ojos de Amanda se clavaron en él de inmediato y sacó la lengua con interés. Él sonrió, a pesar de la pesadez que sentía en su corazón, y bajó el anillo para que ella lo cogiera. Parece que este le gusta bastante, dijo, quitándoselo de su apretón antes de que pudiera metérselo en la boca. Probemos con el otro. El otro era el amuleto de Claire, la diminuta y maltrecha bolsa de cuero que le había dado una india sabia años antes. Contenía varias cositas surtidas, hierbas, pensó él, y plumas, y tal vez los diminutos huesos de un murciélago. Pero entre todo aquello había una piedra. Su aspecto no era muy atractivo, pero era una gema verdadera, un zafiro sin pulir. Amanda giró la cabeza de inmediato, más interesada en la bolsa que en el anillo brillante. Hizo ruiditos como arrullos y agitó con fuerza ambas manos tratando de alcanzarlo. Brianna tomó aliento de una manera profunda pero algo estrangulada. Puede ser, dijo, con temor y esperanza, pero no podemos saberlo con seguridad. ¿Y si la llevo y no logro pasar? Pero ella no? Todos se miraron entre sí en silencio, imaginando esa posibilidad. Regresarías, rezongó Roger. Regresarías directamente. Lo intentaría, dijo Brie, e intentó sonreír. Jamie se aclaró la garganta. ¿El pequeño Jamie está por aquí? Por supuesto que sí, ya no se alejaba mucho de la casa o de Brianna en esos días. Al parecer, presentía que algo andaba mal. Fueron a buscarlo al despacho de Jamie, donde había estado deletreando palabras en ¡Santo Dios!, exclamó su abuela, quitándole el libro. ¡Jamie! ¿Cómo has podido? Jamie sintió que empezaba a sonrojarse rápidamente. ¿Cómo había podido, por cierto? Había cogido ese maltrecho ejemplar de Fanny Hill de cubierta blanda, parte de un paquete de libros usados que le había comprado a un hojaletero. No había mirado los libros antes de comprarlos, y cuando les echó una ojeada, bueno, iba contra sus principios tirar un libro. Cualquier libro. ¿Qué es falo?, preguntándole Jamie a su padre. Otra palabra para polla, dijo Roger rápidamente. No se te ocurra usarla. Escucha, ¿puedes oír algo cuando escuchas esa piedra? Le señaló el anillo de Jamie que estaba en la mesa. La cara de Jem se iluminó al verlo. ¡Claro! ¿Cómo? ¿Desde ahí?, dijo Brianna incrédula. ¡Claro!, repitió. ¡Canta! ¿Crees que la pequeña Mandy también puede oírlo?, preguntó Jamie con cuidado. Jamie cogió el anillo y se inclinó sobre la cesta de Mandy, sosteniéndolo directamente delante de su cara. Ella pateó con energía e hizo ruido, pero ¿sería por el anillo o solo por ver a su hermano? Puede oírlo, dijo James, sonriéndole a su hermana. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Claire con curiosidad. Me lo ha dicho ella. No había nada decidido y al mismo tiempo estaba todo decidido. Yo no tenía duda sobre lo que mis oídos y mis dedos me decían. La condición de Amanda estaba empeorando, muy lentamente. Tal vez pasarían 1 o 2 años hasta que empezaran a notarse daños graves, pero iban a ocurrir. Jem podía tener razón, o tal vez no, pero teníamos que actuar suponiendo que sí. Hubo discusiones, debates, lágrimas.
Aún no se había tomado ninguna decisión sobre quién debía intentar el viaje a través de las piedras. Brianna y Amanda debían hacerlo, eso era seguro. Pero, ¿debería acompañarlas Roger o Jamie? No te dejaré ir sin mí, dijo Roger entre dientes. No quiero ir sin ti, gritó Brie exasperada. Pero, ¿cómo podemos dejar aquí a Jamie sin nosotros? ¿Y cómo podemos hacerlo ir? Un bebé probablemente funcione, pero Jem, ¿cómo sobrevivirá? No podemos arriesgarlo a que muera. Miré las piedras sobre la mesa, el anillo de Jamie, mi bolsa con el zafiro. Creo que tenemos que encontrar 2 piedras más, dije con cuidado, solo por si acaso. Y a finales de junio bajamos de la montaña hacia el caos. Capítulo 115. Hurgándose la nariz. 4 de julio de 1776. El aire estaba viciado y caliente en la habitación de la posada, pero no podía salir. La pequeña Amanda por fin había conseguido dormirse y estaba acurrucada en su cesta, con su diminuto pulgar metido en la boca y el ceño fruncido. Desplegué el mosquitero de gasa y envolví cuidadosamente la cesta con él. Luego abrí la ventana. El aire exterior también era caliente, pero puro. Me quité el gorro cuando no lo llevaba puesto. A Mandy le gustaba agarrarme el pelo con ambas manos y tirar de él. Tenía una fuerza sorprendente para ser una niña con un problema en el corazón. Por millonésima vez me pregunté si podría haberme equivocado. Pero no, estaba dormida, con el delicado rubor rosado de un bebé saludable en las mejillas. Cuando se despertaba y empezaba a patalear, ese suave rubor se desvanecía, y entonces aparecía, cada tanto, un tinte azul en los labios y en la base de las uñas. Todavía tenía bastante energía, pero seguía siendo muy pequeñita. Brie y Roger eran personas de gran tamaño. Jamie había subido de peso en el transcurso de los primeros años de vida. El peso de Mandy era casi idéntico al que tenía al nacer. No me equivocaba. Acerqué la cesta a la mesa y me senté a su lado, posando los dedos con delicadeza sobre su pecho. Lo sentí, igual que al principio, pero más fuerte, porque sabía de qué se trataba. Si hubiera dispuesto de un quirófano adecuado, de sangre para transfusiones, de una anestesia calibrada y administrada con cuidado, de una máscara de oxígeno, de enfermeras hábiles y entrenadas. Podía sentir en las puntas de los dedos exactamente lo que tenía que hacer, pero podía ver en el fondo de mis ojos el corazón, más pequeño que mi puño, y la sangre recorriendo el conducto arterial. Un vaso pequeño, de unos 3 milímetros de circunferencia. Un pequeño corte en el vaso axilar, una rápida licadura del propio conducto con una sutura de seda del número 8 y listo. Lo sabía. Pero el conocimiento no siempre es poder, ni tampoco lo es el deseo. No sería yo quien salvara a mi preciosa nieta. Me pregunté si alguien podría hacerlo. Tal vez Jamie se equivocara. Cualquier bebé podría agarrar una cosita brillante y de colores intensos como un anillo de rubíes. Pero entonces recordé los ruiditos que ella había hecho y cómo había agitado las manos para coger mi decrépita bolsa de cuero con amuletos y el zafiro sin pulir en su interior. Tal vez no quería pensar en los peligros del pasaje o en la certeza de una separación permanente. Había ruido fuera. Miré hacia el puerto y divisé los mástiles de una gran embarcación, a lo lejos en el mar, y otra todavía más lejos. Mi corazón se saltó un latido. Eran barcos aptos para atravesar el océano, no los pequeños paquebotes y barcas pesqueras que navegaban a lo largo de la costa, mar arriba y mar abajo. ¿Serían parte de la flota enviada como respuesta a los ruegos del gobernador Martin para reprimir, someter y recuperar la colonia? El primer barco de aquella flota había llegado a Cape Fear a finales de abril,
pero las tropas que transportaban se habían quedado allí, esperando a sus compañeros. Seguí mirando un rato más, pero los barcos no se acercaron. También era posible que no fueran buques británicos, y después de todo, sino americanos que eludían el bloqueo inglés a Nueva Inglaterra, navegando hacia el sur. El sonido de pisadas de hombres, acompañado de bufidos y de unas risotadas, me distrajo de mis pensamientos. Era evidente que se trataba de Jamie e Ian. La última vez que los había visto se dirigían hacia los muelles con un cargamento de hojas de tabaco para intercambiarlo por pimienta, sal, azúcar, canela para la señora Bug y para procurar algún pescado grande o alguna otra cosa comestible para la cena. Habían conseguido el pescado, al menos, una caballa de gran tamaño. Jamie la llevaba de la cola. Era obvio que lo que estaba en lo que le había envuelto antes se había perdido en alguna clase de accidente. Llevaba la coleta deshecha, de modo que largas hebras de pelo rojo asomaban por los hombros de su abrigo, que a su vez había perdido media manga, y un pliegue de su camisa blanca asomaba por la costura desgarrada. Estaba cubierto de polvo, y uno de sus ojos estaba hinchado y casi cerrado. «Oh, Dios mío, no me lo digas. ¿Neil Forbes?» «No», respondió, dejando caer el pescado con un golpe sobre la mesa delante de mí. «Una pequeña diferencia de opiniones con la Sociedad de Preparación del Pescado de Wilmington». «Una diferencia de opiniones», repetí. «Sí, ellos pensaban que nos arrojarían al agua y nosotros pensábamos que no». Hizo girar una silla con la bota y se sentó en ella, con los brazos cruzados sobre el respaldo. Se lo veía indecentemente contento, con la cara sonrojada por el sol y la risa. «No quiero saberlo», dije, aunque por supuesto sí quería. Miré a Ian, que continuaba riéndose en silencio y para sus adentros, y noté que tenía un dedo índice metido en la nariz hasta el nudillo. «¿Te sangra la nariz, Ian?» «No, tía, pero a algunos de la sociedad sí». «Bueno, entonces, ¿por qué tienes el dedo metido en la nariz? ¿Te ha entrado una garrapata o algo así?» «No, es para que no se le salga el cerebro», dijo Jamie, y tuvo otro ataque de risa. «Bueno, en ese caso, tal vez lo mejor sería que te metieras ambos dedos», sugerí. «Te mantendría a salvo durante 1 o 2 instantes al menos». Le levanté el mentón a Jamie para mirarle el ojo un poco mejor. «Le has golpeado a alguien con ese pescado, ¿verdad?» Las risas se habían apagado, pero cuando dije eso, amenazaron con estallar nuevamente. «A Gilbert Butler», dijo Jamie. «Lo abofeteé en la cara. Lo hice salir volando hasta el otro lado del muelle y caer directamente al agua». Ian sacudió los hombros con un éxtasis producido por el recuerdo. «Por Santa Brígida, qué salpicadura! Oh, ha sido una buena pelea, tía. Pensé que me había roto la mano contra la mandíbula de un tipo, pero ahora que ha recuperado el color veo que está bien. Solo está un poco entumecida y tengo un ligero hormigueo». «Sácate el dedo de la nariz, Ian», dije. «Parece subnormal». Por alguna razón, eso les pareció a ambos extremadamente divertido y se echaron a reír como idiotas. Ian, sin embargo, terminó retirando el dedo con una expresión de cautela y recelo, como si esperara en serio que sucesos aparecieran a continuación. Pero no salió nada. Ian parecía desconcertado. Luego adoptó una leve expresión de alarma, olfateó, tanteándose la nariz, y entonces volvió a meterse el dedo en el orificio nasal, hurgando vigorosamente. Jamie seguía sonriendo, pero su diversión comenzó a desvanecerse cuando las exploraciones de Ian se volvieron más frenéticas. «¿Qué? No lo habrás perdido, ¿verdad, muchacho?» Ian negó con la cabeza, frunciendo el ceño. «No, lo siento». Se detuvo y miró a Jamie con una expresión de pánico. «Está atorado, tío Jamie, no puedo sacarlo». Jamie se puso de pie de inmediato, le sacó el dedo de su sitio con un chasquido húmedo. Luego le echó hacia atrás la cabeza mirándole la nariz con el ojo sano
bastante nervioso. «Trae una luz, Sassenach. ¿Quieres?» Había un candelabro sobre la mesa, pero yo sabía por experiencia que el único efecto probable de usar una vela para mirar por la nariz de alguien era terminar prendiéndole fuego a los pelos. En cambio, me agaché y saqué mi botiquín de debajo del banco donde lo había guardado. «Yo me ocupo», dije. Extraje mi par más largo de forceps fino y junté con un chasquido las delgadas hojas para tranquilizarlos. «Sea lo que sea, quédate quieto, Ian». Ian abrió mucho los ojos durante un breve instante de alarma cuando vio el forceps y luego largó una mirada de súplica a Jamie. «Espera, tengo una idea mejor». Jamie desapareció por la puerta. Bajó corriendo a la escalera y oí una repentina explosión de carcajadas desde abajo, cuando se abrió la puerta del bar. «¿Te encuentras bien, Ian?» Tenía una mancha roja en el labio superior. La nariz le estaba empezando a sangrar. «Bueno, eso espero, tía. No crees que pueda haberlo empujado hasta el cerebro, ¿verdad? Me parece muy poco probable, pero ¿qué demonios?» Pero la puerta de abajo se había abierto y se había vuelto a cerrar. Jamie subió los escalones de 2 en 2 y entró en la habitación, y trayendo una pequeña y gastada caja de rapé en la mano. Ian la agarró con gratitud y después de verter rápidamente una pizca de granos negros y polvorientos en la base de la mano, se apresuró a inhalarlo. Por un instante los tres contuvimos el aliento, y entonces se produjo un estornudo que balanceó con tanta fuerza el cuerpo de Ian que lo hizo caer de vuelta en su asiento, al mismo tiempo que su cabeza se inclinaba hacia adelante y un objeto pequeño y duro golpeaba contra la mesa con un ping y rebotaba en el suelo de la chimenea. Ian siguió estornudando, pero Jamie y yo ya estábamos de rodillas rebuscando entre las cenizas sin prestar atención a la suciedad. «Lo tengo, creo», añadí, sentándome sobre los talones y examinando el puñado de cenizas que tenía en la mano, en medio de las cuales había un objeto pequeño, redondo y cubierto de polvo. «Sí, es eso». Jamie cogió mi forceps, me quitó el objeto de la mano y lo soltó dentro de mi vaso de agua. Una columna de ceniza y hollín subió flotando por el agua y formó una película de polvo gris en la superficie. Más abajo el objeto brilló, sereno y resplandeciente con su belleza por fin revelada. Una piedra clara y tallada, del color de una cereza dorada, de la mitad del tamaño de mi pulgar. «Crisoberilo», dijo Jamie en voz baja. Miró la cesta de Mandy, sus sedosos rizos negros levantándose suavemente con la brisa. «¿Crees que servirá?» Ian, todavía jadeando y con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a mirar. «Con que subnormal, ¿eh?», dijo. «Ja. ¿De dónde habéis sacado eso? O, mejor dicho, ¿a quién se lo habéis robado?» «A Neil Forbes». Jamie levantó la gema y la hizo girar con delicadeza entre los dedos. Los de la Sociedad de Preparación del Pescado eran mucho más que nosotros, de modo que corrimos por las calles, doblamos la esquina y nos metimos en los almacenes. Yo sabía cuál era el almacén de Sport, porque había estado allí antes, intervino Ian. Había un gran agujero en la pared de atrás, que alguien había practicado antes y que luego habían cubierto apenas con una lona clavada, de modo que la arrancamos y entramos, y se habían encontrado justo al lado del pequeño recinto cerrado que Forbes utilizaba como oficina y que en ese instante estaba vacío. «Todo esto estaba en una cajita sobre el escritorio», dijo Ian acercándose a mirar el crisoberilo con actitud de propietario. «Allí mismo. Solo la había cogido para mirarla cuando oímos que venía el guardia. Entonces se encogió de hombros y me sonrió». «¿Y crees que el guardia no le dirá que habéis estado allí?», pregunté. Pocos hombres serían capaces de reconocer a Jamie y a Ian. «Oh, sí, supongo que lo hará». Jamie se inclinó sobre la cesta de Mandy, sosteniendo el crisoberilo entre el pulgar y el índice. «Mira lo que el abuelo y el tío Ian te han traído, Amuin-Muin», dijo en voz baja. Espero haberlo pronunciado bien.
Decidimos que era una recompensa bastante pequeña por lo que le hizo a Brianna, declaró Ian un poco más sereno. Supongo que al señor Forbes también le pareció razonable, y si no, volvió a sonreír y se llevó la mano al cuchillo. Todavía le queda una oreja, después de todo. Lentamente, un puño diminuto se alzó a través del mosquitero, con los dedos flexionándose para coger la piedra. ¿Sigue dormida?, susurré. Jamie asintió y con mucha delicadeza retiró la piedra. Al otro lado de la mesa, el pescado contemplaba el techo con actitud austera, sin prestar atención a lo que sucedía en la habitación. Capítulo 116. El noveno conde de Ellesmere. 9 de julio de 1776. El agua no estará fría. Brianna había hablado de forma automática sin pensar. No creo que eso importe mucho. Roger apartó la cara. Ella lo tocó con delicadeza. Él la miró, titubeó y luego cogió la mano que le ofrecía con una sonrisa pequeña y torcida. Lo siento, dijo. Yo también lo siento, respondió ella en voz baja. Permanecieron muy juntos, con los dedos entrelazados, observando la marea que descendía en la estrecha playa, dejando al descubierto 1 centímetro con cada movimiento de las diminutas olas. Las marismas estaban grises y oscuras a la luz del anochecer, llenas de guijarros y manchas de óxido. Como había majado la marea, el agua del puerto era marrón y turbia. La mancha llegaba hasta allá de los barcos anclados, casi hasta mar abierto. Cuando la marea cambiara, entraría el agua gris clara del océano y arrasaría Cape Fear, haciendo desaparecer las marismas y todo lo que había en ellas. Allí, dijo ella, inclinó la cabeza señalando un grupo de gastados postes de amarras profundamente hundidos en el barro. Había un esquife amarrado a uno de ellos, 2 botes de 4 remos, de los que recorrían el muelle a otro. ¿Estás segura? Él miró a un lado y a otro de la orilla. La estrecha playa se extendía hasta una zona de fríos guijarros que la marea había dejado al descubierto, brillantes. Unos pequeños cangrejos los recorrían deprisa para no perder ni un momento en su recolección. Estoy segura. En el Blue Board hablaban de esto. Un viajero preguntó dónde y la señora Smoot dijo que era en el viejo amarradero cerca de los almacenes. Había una platija destrozada, muerta entre las rocas, con su blanca carne limpia y exangüe. Las garras pequeñas y ocupadas cogían y desgarraban, las diminutas fauces se abrían y tragaban, bocado tras bocado. Brianna sintió náuseas al verlo y tragó saliva con esfuerzo. No importara lo que ocurriera después, lo sabía, pero aún así... Roger asintió con un gesto distraído. Supongo que habrá una multitud bastante grande. Ya estaban allí. Faltaba al menos 1 hora para que cambiara la marea, pero la gente se acercaba al pueblo en grupos de 2, 3 y 4, guareciéndose detrás de la fábrica de velas para fumar sus pipas, sentada en los toneles de sal y pescado, hablando y gesticulando. La señora Smuts tenía razón. Algunos señalaban los postes del amarradero a los que sabían menos. Tendrá que ser en aquel lado. La mejor vista es desde aquí. Roger abarcó con un gesto la curva interior del puerto y los 3 barcos que se balanceaban en el muelle principal. ¿Desde uno de los barcos? ¿Qué crees? Brianna rebuscó en la bolsa que llevaba atada a la cintura y extrajo un pequeño catalejo de bronce. Frunció el ceño en un gesto de concentración, examinando los barcos con los labios apretados. Un queche de pesca, un bergantín del señor Chester y una embarcación más grande, parte de la flota británica que había llegado a primera hora de la tarde. Vaya por Dios, murmuró ella, deteniendo el arco de su mirada cuando la pálida mancha de una cabeza llenó la lente. ¿Es ese quien yo creo que es? ¡Caramba, sí!
Una diminuta llama de deleite ardió en su pecho calentándola. ¿Quién? Es John, Lord John. ¿Lord John Grey? ¿Estás segura? Sí, en el bergantín. Debe de haber venido desde Virginia. Oh, ya se ha ido. Pero está ahí, lo he visto. Se volvió hacia Roger emocionada. Vamos, vayamos a buscarlo. Él nos ayudará. ¿Vas a decírselo? ¿Crees que es una buena idea? No, pero no importa. Él me conoce. Roger le clavó la mirada, pero con una sonrisa vacilante. ¿Quieres decir que sabe que no le conviene tratar de detenerte cuando estás haciendo lo que sea que te empeñes en hacer? Sí, vamos antes de que desaparezca. Fue un trayecto lento por la curva del puerto, abriéndose paso entre los grupos de personas que se habían acercado a mirar el espectáculo. Más allá de los rompientes había mucha más gente. Un montón de soldados de casacas rojas estaban de pie o sentados de manera desordenada sobre el pavimento, con bolsos y cofres esparcidos a su alrededor, en un número demasiado grande como para caber en la taberna. Jarras de cerveza y pintas de sidra eran trasladados de mano en mano desde el interior del bar, derramándose libremente sobre las cabezas por encima de las cuales pasaban. Un sargento estaba recostado contra la pared de madera de la posada, hojeando una pila de papeles, emitiendo órdenes y comiendo un pastel de carne, todo al mismo tiempo. Brianna arrugó la nariz cuando avanzaron entre todos aquellos hombres y sus equipajes. Un hedor de vómitos y cuerpos sin lavar subía desde las apretadas filas. Unos pocos curiosos murmuraron entre dientes al ver a los soldados. Muchos más lanzaron gritos de apoyos y los saludaron cuando pasaron, y recibieron exclamaciones cordiales como respuesta. Recién liberados de los intestinos del escorpión, los soldados estaban demasiado excitados con su libertad y el sabor de la comida y la bebida como para preocuparse por lo que les decían o quienes lo decían. Roger avanzó delante de ella, abriéndose paso entre la multitud con hombros y codos. Los soldados lanzaron gritos y silbidos de admiración cuando la vieron, pero Brianna mantuvo la cabeza inclinada, con los ojos clavados en los pies de Roger mientras él seguía empujando. Lanzó un suspiro de alivio cuando salieron de entre la multitud en la cabecera del muelle. Al otro extremo estaban descargando el equipamiento de los soldados, pero había poco tráfico peatonal cerca del bergantín. Roger hizo una pausa, mirando a un lado y a otro para tratar de ubicar la notable cabeza rubia de Lord John. ¡Allí está! Roger le tiró del brazo y ella giró en la dirección que él señalaba, pero solo consiguió chocar con fuerza contra él cuando se echó hacia atrás de improviso. ¿Qué? Comenzó a decir irritada, pero luego se detuvo como si le hubieran dado un golpe en el pecho. En el nombre de Dios, ¿quién es ese? Roger habló en voz baja. Lord John Grey estaba cerca del otro extremo del muelle, en animada conversación con uno de los soldados de casacas rojas. Un oficial, los dorados galones brillaban en los hombros y llevaba un tricornio con adornos de encaje bajo un brazo. Pero no era el uniforme de aquel hombre lo que le había llamado la atención. Jesús H. Roosevelt Cristo, susurró. Era alto, muy alto, con una amplitud de hombros y unas piernas largas, con medias blancas hasta los tobillos que atraían las miradas de admiración de un grupo de vendedores de ostras. Pero fue algo más que su altura o su complexión lo que hizo que se le pusiera la carne de gallina a lo largo de la columna vertebral. Era su porte, su figura, sus movimientos de cabeza y su aire de seguridad física lo que llamaban la atención con la fuerza de un imán. «Es papá», dijo ella, sabiendo que lo que decía era ridículo. Incluso si por alguna razón inimaginable Jamie Fraser hubiera decidido disfrazarse con el uniforme de un soldado y bajar hasta los muelles, ese hombre era diferente. Cuando se volvió a mirar algo al otro lado del puerto, lo supo con seguridad. Si bien era ágil como su padre e igual de musculoso, todavía conservaba la delgadez de la juventud. También era elegante como Jamie,
pero se movía con una ligera vacilación y la torpeza características de una adolescencia que no hacía mucho que había dejado atrás. Él giró un poco más, iluminado desde atrás por el brillo del sol en el agua, y ella sintió que se le aflojaban las rodillas. Una nariz larga y recta, que llegaba hasta una frente alta, la repentina curva de un amplio pómulo vikingo. Roger la agarró con fuerza del brazo, pero su atención estaba tan clavada en el joven como la de ella. «Que me lleve el diablo», dijo. Ella tragó una bocanada de aire tratando de respirar mejor. «A ti y a mí, a los dos, y a él. A él, a él, a él y a él», exclamó refiriéndose a Lord John, al misterioso joven soldado y, más que nada, a su padre. «Vamos». Se soltó y caminó por el muelle, sintiéndose extrañamente incorpórea. Era como acercarse a un espejo de un parque de atracciones, viéndose transportada de repente al interior de una casaca roja y unos pantalones de anté. Él tenía el pelo oscuro, marrón castaño, no rojo, pero era tupido como el de ella, con el mismo ondeado suave, el mismo remolino que le salía de las cejas. Lord John giró un poco la cabeza y la vio. Los ojos se le salieron de las órbitas y una expresión de horror le blanqueó los rasgos. Hizo un débil movimiento con la mano como para impedir que se acercara, pero lo mismo le habría valido tratar de parar a un tren expreso. «Hola», dijo Brianna en tono alegre. «Qué casualidad encontrarlo a usted aquí, Lord John». Lord John lanzó un débil graznido, pero ella no estaba prestándole atención. El joven se volvió hacia ella con una sonrisa cordial. «Santo Dios, también tiene los ojos de su padre», pestañas oscuras y tan joven que la piel que los rodea era fresca y clara, sin ninguna arruga, pero eran los mismos ojos azules de los Fraser, rasgados como los de un gato, iguales que los suyos. El corazón le batía con tanta fuerza que estaba segura que podrían oírlo, pero al parecer el joven no notó nada raro. Le hizo una reverencia sonriendo, pero muy correcto. «A sus órdenes, señora», dijo. Miró a Lord John, claramente esperando las presentaciones. «Querida, qué alegría volver a verte. No tenía idea». «Sí, apuesto a que no», pensó ella, pero siguió sonriéndole de buen grado. Pudo sentir a Roger a su lado, asintiendo y diciendo algo como respuesta al saludo de Lord John, haciendo todo lo posible por no mirar fijo al joven. «Mi hijo», estaba diciendo Lord John, «William Lord Ellesmere». La miró con los ojos entornados, como desafiándola a decir algo. «¿Me permites que te presente al señor Roger Mackenzie, William, y a su esposa?» «Señora Mackenzie». El joven le cogió la mano antes de que ella se diera cuenta de sus intenciones. Se inclinó profundamente y plantó un beso pequeño y formal sobre sus nudillos. Ella casi lanzó un grito ante el inesperado roce de su aliento sobre su piel, pero le apretó la mano con mucha más fuerza de lo que deseaba. Él pareció desconcertado por un instante, pero logró soltarse con bastante elegancia. Era mucho más joven de lo que ella había supuesto a primera vista. El uniforme y su actitud resuelta y segura lo hacían parecer mayor. Él la observó con el ceño ligeramente fruncido en sus facciones perfectas, como si tratara de ubicarla. «Creo», titubeó, «¿nos hemos visto antes, señora Mackenzie?» «No, me temo que no, lo recordaría». Lanzó una mirada afilada a Lord John, que empezaba a ponerse ligeramente blanco. Pero Lord John también había sido soldado. Recobró la compostura con un esfuerzo visible y puso una mano sobre el brazo de William. «Será mejor que vayas a ver a tus hombres, William», dijo. «¿Quieres que cenemos juntos más tarde?» «He quedado para cenar con el coronel, padre», dijo William, «pero estoy seguro de que no pondrá reparos a que se sume, aunque será bastante tarde», añadió. «Tengo entendido que habrá una ejecución por la mañana y me han ordenado que tenga las tropas listas por si se produce algún disturbio en la ciudad».
Me llevará un poco de tiempo instalarme y organizarlo todo. Disturbio. Entonces, ¿se esperan disturbios? No podría decirlo, papá. Al parecer no es una cuestión política, sino solo un pirata. No creo que haya problemas. En estos días todo es cuestión de política, William, repuso su padre con aspereza. No lo olvides. Y siempre es más inteligente suponer que habrá problemas que toparse con ellos sin estar preparado. El joven se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la compostura. Correcto, respondió en tono áspero. Estoy seguro de que posee una familiaridad con las situaciones locales de la que yo carezco. Le agradezco el consejo, padre. Se relajó ligeramente y se volvió para hacerle una reverencia a Brianna. Me alegro de haberla conocido, señora Mackenzie. A sus órdenes, señor. Le hizo un gesto a Roger, se volvió y se alejó por el muelle, ajustándose el tricornio de acuerdo al ángulo correcto correspondiente a su autoridad. Brianna inhaló profundamente, esperando que para cuando soltara el aire ya se le hubieran ocurrido palabras para acompañarlo. Lord John le ganó de mano. Sí, se limitó a decir, por supuesto que es de él. ¿Lo sabe mi madre? ¿Lo sabe Jamie?, preguntó Roger al mismo tiempo. Lord John suspiró. Con la partida de William se había relajado un poco y su rostro estaba recuperando el color natural. Ambos lo saben, sí. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Roger de repente. 18, y para ahorrarle los cálculos, fue en 1758, en un lugar llamado Hellwater, en el distrito de Lake. Brianna volvió a respirar y en esta ocasión le resultó más fácil. De acuerdo. Entonces, ocurrió antes de que mi madre regresara. Sí, de Francia, supuestamente, donde, imagino, tú creciste y te educaste. La taladró con la mirada. Él sabía que ella hablaba un francés penoso. Ella sintió que la sangre le subía al rostro. Este no es momento para secretos, dijo. Si quiere saber algo sobre mí y mi madre, se lo contaré, pero usted va a hablarme de él. Brianna hizo un airado gesto en dirección a la taberna. De mi hermano. Lord John apretó los labios, examinándola con los ojos entornados mientras reflexionaba. Finalmente asintió. No veo cómo evitarlo. Pero antes, una cosa. ¿Tus padres están aquí, en Wilmington? Sí. De hecho, alzó la mirada, tratando de distinguir la posición del sol. Nos encontraremos con ellos para cenar. ¿Aquí? Sí. Lord John se volvió hacia Roger. Señor Mackenzie, me hará un gran favor, señor, si va a buscar a su suegro de inmediato y le informa de la presencia del 9º conde de Lesmer. Dígale que confío en que su buen criterio lo hará marcharse inmediatamente de Wilmington, nada más conocer esta noticia. Roger lo contempló durante un momento. El conde de Ellesmere. ¿Cómo demonios se las arregló para conseguir eso? Lord John estaba sonrojado. No importa. ¿Irá usted? James debe marcharse de la ciudad de inmediato, antes de que se crucen por casualidad, o antes de que alguien los vea a los dos por separado y comiencen a especular. Dudo que Jamie se marche, dijo Roger, al menos hasta mañana. ¿Por qué no?, exigió saber Lord John. ¿Por qué estáis todos aquí en primer lugar? ¿No será por la Oh, por el amor de Dios, no me lo digáis. Brianna se mordió el labio interior. Cuando había divisado a Lord John, se había sentido no solo complacida, sino también aliviada de una pequeña parte de su carga de preocupaciones. Por supuesto que contaba con él para que la ayudase en su plan, pero con esta nueva complicación se sentía dividida en dos. Miró en dirección a Roger buscando consejo. Él le devolvió la mirada en uno de esos largos y tácitos intercambios matrimoniales. Luego asintió y tomó la decisión en lugar de ella. Iré a buscar a Jamie. Tú debes de querer charlar con Lord John, ¿no? Se inclinó hacia ella y la besó. Luego se volvió y se alejó por el muelle, caminando de una manera que hacía que la gente se apartara de su camino inconscientemente,
evitando incluso rozarle la ropa. Lord John había cerrado los ojos y parecía estar rezando, quizás pidiendo fuerzas. Ella lo agarró del brazo y sus ojos se abrieron de golpe, alarmados como si lo hubieran mordido un caballo. «¿Es tan asombroso como yo creo?», dijo. «Él y yo». Esa palabra le sonó rara. Él. Lord John la miró con sus rubicundas cejas arrugadas de preocupación. «Me parece que sí», respondió lentamente. «Sin dudas lo es para mí. Tal vez para un observador desinteresado mucho menos. Está la diferencia de color, desde luego, y de sexo, su uniforme, pero, querida, ya sabes que tu propio aspecto es bastante llamativo de por sí». Tan estrafalario, quería decir. Brianna suspiró, entendiendo a qué se refería. «La gente me mira fijamente de todas formas», terminó la frase por él. Se bajó la visera del gorro, lo bastante como para ocultar la cara. «Entonces, será mejor que vayamos a donde no me vea nadie que lo conozca, ¿no?». El muelle y las calles cercanas al mercado estaban repletas de gente. Todos los bares de la ciudad, y no pocas casas particulares, pronto se llenarían de soldados acuartelados. Su padre y Jem estaban con Alexander Lillington, su madre y Mandy en casa del doctor Festinan. Ambos sitios eran centros de negocios y cotilleo, y ella había declarado que, de todas formas, no tenía intención de acercarse a ninguno de sus padres, al menos hasta que supiera todo lo que tenía que saber. La exigencia de intimidad les dejaba la alternativa del cementerio o de la abandonada pista de carreras, y Brianna dijo que, dada la circunstancia, no quería estar cerca de ningún torpe recordatorio de la mortalidad. «Con lo de la mortalidad», dijo él, «¿te refieres a la ejecución de mañana? Entiendo que se llama de Stephen Bonnet, que se trata de Stephen Bonnet, ¿verdad?». «Sí», respondió ella distraída, «pero eso puede esperar. Usted no tiene compromisos para la cena, ¿verdad?». «No, pero...». «William», dijo ella, con los ojos en sus zapatos mientras caminaban lentamente por el arenoso óvalo de la pista. «William, 9º conde de Ellesmere. ¿Eso es lo que ha dicho?». «William Clarence Henry George, vizconde de Ashness, señor de Helwood, barón de Derwent, y sí, 9º conde de Ellesmere». Ella apretó los labios, lo que en cierta manera significaría que el mundo en general cree que su padre es otra persona, no James Fraser, quiero decir. «Fue otra persona», lo corrigió él, «un tal Ludovico, 8º conde de Ellesmere, para ser precisos. Tengo entendido que el 8º conde sufrió una muerte desafortunada el día en que se nació su heredero». «¿De qué murió? ¿De la impresión?». Era evidente que Brianna estaba de un humor peligroso. A Lord John le resultó interesante percibir en ella tanto la controlada ferocidad de su padre como la afilada lengua de su madre, una combinación fascinante y a la vez alarmante. Pero no tenía ninguna intención de permitirle dirigir la entrevista según sus propios términos. «Disparo de arma de fuego», declaró él. «Tu padre le disparó». Brianna ahogó un gemido y se detuvo sobre sus pasos. «Aunque, en realidad, eso no es lo que la gente cree que pasó», dijo él, fingiendo no haberse percatado de su reacción. «El tribunal forense emitió un veredicto de muerte accidental, lo que creo que no era incorrecto». «No era incorrecto», murmuró ella desconcertada. «Supongo que si te disparan es un accidente bastante feo, ¿verdad?». Por supuesto que hubo rumores, pero el único testigo, además de los abuelos de William, era un cochero irlandés, que fue rápidamente enviado al condado de Sligo después del incidente. Como la madre del niño también había muerto ese día, los rumores apuntaban a que la muerte de su señoría había sido... «¿Su madre también está muerta?». Ella se volvió y le lanzó una mirada penetrante con sus profundos ojos azules. «Se llamaba Geneva Dunsany. Murió poco después del nacimiento de William, de una hemorragia natural», le aseguró. «Natural»,
murmuró ella. Le clavó otra mirada. ¿Esa tal Geneva estaba casada con el conde cuando ella y papá? Él no me lo ha dicho, y yo no se lo preguntaría bajo ninguna circunstancia, respondió con firmeza. Fuera cual fuese la naturaleza de las relaciones de Jamie con Geneva Dunsany, no puedo concebir que él cometiera el acto tan deshonroso como engañar a otro hombre en su matrimonio. Ella se relajó mínimamente, aunque siguió aferrándole el brazo. Yo tampoco, dijo, un poco a regañadientes, pero apretó los labios y luego los relajó. ¿Cree que él estaba enamorado de ella?, le espetó. Lo que lo alarmó a él no fue la pregunta, sino el hecho de darse cuenta de que a él jamás se le había ocurrido formularla. Desde luego, no a Jamie, pero ni siquiera a sí mismo. Se preguntó por qué no. No tenía derecho a sentir celos, y si era lo bastante necio como para tenerlos, habría sido considerablemente ex post facto en el caso de Geneva Dunsany. Él no había tenido conocimiento del origen de William hasta varios años después de la muerte de la muchacha. No tengo ni idea, dijo lacónicamente. Los dedos de Brianna tamborilearon inquietos en su brazo. Ella intentó apartarlos, pero él puso una mano en la de ella para detenerla. Maldición, murmuró ella, pero dejó de retorcer los dedos y continuó caminando, disminuyendo la velocidad para ponerse a su altura. Si estaban enamorados, ¿por qué no se casó con ella?, preguntó por fin. Lord John se echó a reír ante la idea. ¿Casarse con ella? Mi querida muchacha, él era el palafrenero de la familia. Una mirada de desconcierto pasó por sus ojos. Él habría jurado que si ella hubiera hablado, la palabra habría sido «¿Y? En el nombre de Dios, ¿dónde te has criado?», quiso saber, deteniéndose sobre sus pasos. Percibió cosas que se movían detrás de los ojos de ella. Si bien Brianna dominaba el truco de Jamie de mantener el rostro inexpresivo, al mismo tiempo la transparencia de su madre brillaba a través de esa máscara. De pronto vio un brillo de decisión en esos ojos, un momento antes de que una lenta sonrisa le cruzara los labios. «En Boston», dijo, «soy americana, pero usted ya sabía que yo no era una bárbara, ¿verdad?». Él gruñó a modo de respuesta. «Eso explica un poco tus actitudes republicanas, aunque permíteme sugerirte, con mucha vehemencia, que ocultes esos peligrosos sentimientos, por el bien de tu familia. Tu padre ya tiene bastantes problemas. Sin embargo, puedes creerme si te digo que no sería posible que la hija de un varón se casara con un palafrenero, por exigente que fuera la naturaleza de sus emociones». Ahora gruñó ella, un sonido muy expresivo, aunque para nada femenino. Lord John suspiró y volvió a cogerle la mano. Además, él era un prisionero en libertad condicional, un jacobita, un traidor. Créeme, la idea de casarse no se les habría ocurrido a ninguno de los dos. Caminaron en silencio por la arena húmeda durante unos instantes, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Por fin, Brianna lanzó un suspiro tan profundo que él lo sintió tanto como lo oyó. «Bueno, ella está muerta, en cualquier caso. ¿Y el conde? ¿Sabe por qué papá lo mató? ¿Eso se lo dijo? Tu padre nunca ha hablado conmigo de ese asunto, ni de Geneva, ni del conde, y ni siquiera de su paternidad de William, al menos de una manera directa. Pero lo sé, sí». La miró. «William es mi hijo, después de todo, al menos en el sentido en que se lo denomina habitualmente, y mucho más que eso», pero no pensaba discutirlo con la hija de Jamie. Ella alzó las cejas. «Sí. ¿Cómo ocurrió?». «Como te he dicho, los dos padres de William, sus supuestos padres, murieron el día de su nacimiento. Su padre, el conde, quiso decir, no tenía parientes cercanos, de modo que el muchacho fue puesto bajo la tutela de su abuelo, Lord Dunsany,
Isobel, la hermana de Ginevra, se convirtió prácticamente en la madre de William. Y yo, se encogió de hombro, me casé con Isobel. Pasé a ser el tutor de William con el consentimiento de Dunsany. Y él me ha considerado su padrastro desde que tenía 6 años. Es mi hijo. ¿Usted se casó? Brianna lo miraba con ojos desorbitados, con un aire de incredulidad que a él le pareció ofensivo. Tienes ideas muy peculiares acerca del matrimonio, repuso él con irritación. Era un arreglo de lo más conveniente. ¿Eso era lo que pensaba su esposa?, preguntó ella en un inquietante eco de la voz de su madre cuando le había hecho la misma pregunta. Pero en aquella ocasión la pregunta lo había dejado perplejo. Esta vez estaba preparado. Aquello, recitó lacónicamente, tuvo lugar en otro país, e Isobel, como había esperado, esas palabras le hicieron callar. Había una hoguera ardiendo en el otro extremo de la pista ovalada, donde unos viajeros habían improvisado un campamento. Lord John se preguntó si habrían viajado allí, río abajo, para presenciar la ejecución, o tal vez eran hombres que habían venido a alistarse en las milicias rebeldes. Una figura se movió, la divisó vagamente. A través de la nube de humo, se volvió y guió a Brianna de regreso por el mismo camino que habían tomado. La conversación ya era bastante incómoda de por sí, como para correr el riesgo de que los interrumpieran. Me has preguntado por el Esmer, continuó. La historia que le contó Lord Dunsany al tribunal forense fue que el Esmer estaba enseñándole una nueva pistola y ésta se disparó accidentalmente. Era la clase de historia que se cuenta con el objeto de que nadie la crea, para dar la impresión de que en realidad el conde se había disparado a sí mismo, sin duda por la pena que le había causado la muerte de su esposa, pero que los Dunsany deseaban evitar el estigma del suicidio por el bien de la criatura. El forense, naturalmente, captó tanto la falsedad del relato como la sabiduría de dejarlo pasar. Eso no es lo que le he preguntado, dijo ella con cierta mordacidad en la voz. Le he preguntado por qué mi padre le disparó. Lord John suspiró. Ella no le daba ninguna oportunidad de escaparse o evadirse. Entiendo que su señoría, al comprender que el infante recién nacido en realidad no era de su sangre, tenía la intención de limpiar la mancha de su honor dejando caer al niño por la ventana, sobre las baldosas del patio, desde una altura de 10 metros, declaró sin rodeo. La cara de ella empalideció de manera perceptible. ¿Cómo se enteró?, quiso saber. Y si papá era parafrenero, ¿por qué estaba presente? ¿El conde sabía que él era responsable? Se estremeció, evidentemente viendo que en su mente una escena en la que Jamie era convocado ante el conde para presenciar la muerte de su hijo ilegítimo, antes de enfrentarse él mismo a un destino similar. John no tuvo dificultades en deducir lo que ella estaba imaginando. Una ingeniosa elección de palabras, dijo con aspereza. Jamie Fraser es responsable de más cosas que cualquier otro hombre que conozco. En cuanto al resto, no tengo ni idea. Conozco los puntos fundamentales de lo que ocurrió porque Isobel lo sabía. Su madre estaba presente y es de suponer que le hizo un somero relato de lo ocurrido. Ajá. Brianna pateó una pequeña piedra deliberadamente. ¿Y usted jamás le preguntó a papá nada sobre ese asunto? Jamás he hablado con tu padre respecto de Ginevra. El Esmer o el propio William, salvo para informarlo de mi matrimonio con Isobel y asegurarlo que cumpliré mis responsabilidades como tutor de William lo mejor que pueda. Ella se detuvo. ¿Nunca le dijo nada a él? ¿Y él qué le dijo a usted?, quiso saber. Nada. Él le devolvió la mirada. ¿Por qué se casó con Isobel? Lord John suspiró, pero no tenía sentido evadir la respuesta. Para ocuparme de William. Las pobladas cejas rojas se alzaron casi hasta el nacimiento del pelo. De modo que usted se casó a pesar de... Quiero decir, puso toda su vida patas para arriba,
solo para cuidar al hijo ilegítimo de Jamie Fraser? ¿Y ninguno de los dos habló de eso jamás? No, respondió él desconcertado. Claro que no. Brianna meneó la cabeza. Hombres, dijo crípticamente. Volvió la mirada hacia la ciudad. El aire estaba sereno y había una nube formada por el humo de las chimeneas de Wilmington que flotaba pesadamente sobre los árboles. Un flujo pequeño pero constante de personas pasaban por el camino, en dirección a la ciudad, y las reverberaciones de una multitud cada vez mayor podían oírse con claridad, cada vez que el viento apuntaba de esa dirección. Ya casi ha oscurecido. Debo regresar. Giró hacia la pista que daba a la ciudad y él la siguió, aliviado por el momento, pero sin albergar ninguna ilusión de que el interrogatorio hubiese llegado a su fin. Aunque a ella solo le quedaba una pregunta. ¿Cuándo va a decírselo?, preguntó, volviéndose para mirarlo. ¿Decirle a quién?, respondió el alarmado. A él. Ella lo miró con el ceño fruncido, irritada. A William, a mi hermano. Lord John se sentía como si hubiera comido algo que le había caído terriblemente mal. ¿Te has vuelto completamente loca?, la agarró del brazo. Entiendo que él no sabe quién es su verdadero padre, dado que usted y papá jamás hablaron de ello. Es probable que usted tampoco viera el sentido a contárselo a él, pero ya es adulto, tiene derecho a saberlo. Lord John cerró los ojos con un gemido grave. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Brianna. Él sintió que ella se inclinaba para examinarlo. No tiene buen aspecto. Siéntate. Él mismo se sentó con la espalda contra un árbol y tiró de ella hasta que se sentó en el suelo. Respiró profundamente, manteniendo los ojos cerrados mientras su mente corría a toda velocidad. Sin duda estaría bromeando, ¿no? Claro que no, le aseguró su yo cínico y observador. Ella poseía un fuerte sentido del humor, pero su presencia no se notaba en ese momento. Pero no podía hacerlo. Él no podía permitírselo. Era inconcebible que ella... Pero, ¿cómo impedírselo? Si no le hacía caso a él, tal vez Jamie o a su madre. Una mano le tocó el hombro. Lo siento, dijo Brie en voz baja. No me he parado a pensar. De pronto, él experimentó un gran alivio. Sus entrañas comenzaron a relajarse y cuando abrió los ojos la vio mirándola con una peculiar clase de compasión pura, a la que él no le encontró sentido alguno. Sus entrañas no tardaron en volver a convulsionarse y temió estar a punto de sufrir un vergonzoso ataque de flatulencias en ese mismo instante. Sus entrañas la habían comprendido mejor que él. Debería haberlo pensado, reprochó ella. Debería haberme dado cuenta de cómo se sentiría usted al respecto. Usted mismo lo ha hecho, lo ha dicho. Él es su hijo, lo ha criado todo este tiempo, y me doy cuenta de lo mucho que lo quiere. Debe de ser terrible para usted que William se entere de lo de papá y que tal vez lo culpe a usted por no habérselo contado antes. Pero, comenzó a decir, ella, sin embargo, ya le había cogido una mano entre las suyas y estaba apretándosela con firmeza, mientras sus ojos azules se llenaban de lágrimas. No lo hará, le aseguro. William jamás dejará de quererlo, créame. Fue lo mismo conmigo cuando me enteré de lo de papá. Al principio no quise creerlo. Yo ya tenía un padre y lo quería y no deseaba otro. Pero conocí a Jamie y fue lo que es. Se encogió de hombros levemente y alzó una mano para enjugarse las lágrimas en el encaje de la manga. Pero no lo he olvidado a mi otro padre. Jamás lo haré, jamás. Conmovido, Lord John se aclaró la garganta. Sí, bueno, estoy seguro de que tus sentimientos hablan muy bien de ti, querida. Y si bien espero gozar igualmente del cariño y el aprecio de William en la actualidad y continuar haciéndolo en el futuro, en realidad no es esa la cuestión que estaba tratando de plantear. ¿No? Brianna levantó la mirada con los ojos bien abiertos y las lágrimas se le amontonaron en las pestañas, convirtiéndolas en oscuras púas. No,
dijo él con delicadeza. Teniendo en cuenta las circunstancias, mira, cariño, ya te he dicho quién es William o quién crees que es. ¿Se refiere a lo del vizconde de no sé qué? En efecto, las 5 personas que conocen su verdadera ascendencia han dedicado considerables esfuerzos durante los últimos 18 años a que nadie, William incluido, tuviera nunca motivo para dudar que él es, efectivamente, el 9º conde de Lesmer. Briana bajó la mirada, con sus gruesas cejas enlazadas y los labios apretados. Usted no lo entiende, dijo ella por fin. Alzó la mirada y él se dio cuenta de que había llegado a una decisión. Nos marchamos, añadió de repente. Roger, yo y los niños. Ah, sí, dijo él en tono de cautela. Podría ser una buena noticia. ¿A dónde pensáis ir? ¿Os mudaréis a Inglaterra o tal vez a Escocia? Si es Inglaterra o Canadá, tengo varios contactos sociales que podrían sernos de... No, a ninguno de esos sitios, a ningún lugar en el que usted pueda tener contactos. Le dedicó una sonrisa dolorida. Pero, ¿sabe? Nos marcharemos para siempre. Yo no creo que vuelva a verlo de nuevo. Ella acababa de darse cuenta de eso. Él lo vio en la expresión de su cara y a pesar de la punzada de dolor que le causó, se sintió profundamente conmovido. Te echaré muchísimo de menos, Briana, dijo con delicadeza. Lord John había sido soldado la mayor parte de su vida y luego diplomático. Había aprendido a convivir con las separaciones y las ausencias y la ocasional muerte de algún amigo que había quedado atrás, pero la idea de no volver a ver jamás a aquella extraña muchacha le causó un grado de pesar totalmente inesperado. Casi, pensó con sorpresa, como si se tratase de su propia hija. Pero tenía un hijo también, y sus siguientes palabras lo devolvieron de inmediato a un estado de alerta. De modo que, ya ve, prosiguió ella, tengo que hablar con William y contárselo. Jamás tendremos otra oportunidad. Entonces su rostro se alteró y se llevó una mano al pecho. Ahora debo irme, añadió abruptamente. Mandy, Amanda, mi hija, tengo que darle de comer. Y diciendo esto, Brianna se incorporó y se fue, deslizándose por la arena de la pista de carreras como una nube de tormenta, dejando atrás una amenaza de destrucción. Y aquí finaliza mi lectura del día de hoy. Mañana continúan con el capítulo 117. Una de las chicas que me estaba viendo le toca continuar. Espero que les haya gustado mi relato, mi lectura. Tengo medios se me lengua la traba. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, las vuelvo a ver, les vuelvo a leer en julio, para fines de julio. Así que bueno, espero que lo hayan pasado lindo, que les haya agradado la lectura. Las veo luego. Un beso grande, enorme a todas. Gracias por verme. Hasta luego.